Vamos a Hechos 2, versículo 43. Bendito el Señor. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Vamos a la palabra y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cuántos dicen amén? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuándo dan gloria a Dios esta tarde? Oremos. Señor, le damos gracias en esta preciosa tarde por su amor y misericordia. Gracias, Padre Santísimo, por bendecirnos, Señor amado, con la predicación de esta tarde, con el mensaje de la palabra. Oramos, Señor, para que nos bendiga, Padre Santísimo, y podamos, Señor, sacar unas aplicaciones importantes para nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero esta tarde hablar acerca de volviendo a nuestras raíces. Amén. Volviendo a nuestras raíces. La iglesia necesita regresar a sus raíces. Amén. A sus fundamentos. La iglesia necesita regresar al principio. Amén. La iglesia necesita, oiga bien, recobrar los valores cristianos. La iglesia necesita, oiga bien, retornar, oiga bien, a las sendas antiguas. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia necesita recuperar, oiga bien, todos esos costumbres o hábitos cristianos bíblicos. La iglesia necesita, oiga bien, recuperar lo que ha perdido, su esencia. Amén, hermanitos, a su pureza. La iglesia necesita recobrar su, oiga bien, su transparencia espiritual. Necesitamos volver a los orígenes del primer amor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A la sustancia, a la esencia, a esos estandartes originales. Necesitamos retornar, oiga bien, a todo lo que nos hizo crecer, a todo lo que produjo este crecimiento, a todo lo que dio el fruto de una iglesia floreciente, a todas aquellas prácticas que la iglesia tuvo, lo cual hizo que se volviera una iglesia fuerte y dinámica. Todo eso necesita la iglesia, de eso necesita ocuparse hoy en día la iglesia. Yo espero tener esa iglesia. Yo quiero tener esa iglesia. Esa iglesia que, oiga bien, no doblegue no sucumba o no, oiga bien, se sujete al modernismo actual, sino por el contrario, con su autoridad pueda, oiga bien, someter todo el modernismo actual que nos lleva a lo pagano, nos lleva a lo, voy a decirlo así, nos lleva a lo liberal, que todo eso se sujete a una iglesia, oiga bien, practicante de los principios de la palabra de Dios.
Nosotros no queremos un crecimiento solo por crecer. Claro que anhelamos el crecimiento, queremos el crecimiento, tanto numérico como espiritual, espiritual como numérico. Nosotros lo anhelamos, pero no lo queremos hacer solo por llenar sillas, solo por llenar un lugar, no. Queremos un crecimiento donde cada uno de los que vienen aquí estén conscientes que están perseverando para agradar a Dios, para heredar la vida eterna. Ese crecimiento queremos aquí en la iglesia. Por eso, pero eso significa que la iglesia necesita recobrar sus valores. Aquí hay algunos principios fundamentales que la iglesia debe de practicar y recobrar. Dice el versículo: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, como dice, juntos, y tenían todos, y tenían en común, ¿qué dice? Todas las cosas. La iglesia necesita recobrar los valores de la familia. Necesitamos volver a las raíces familiares. ¿Cuántos dicen amén? Sí, el problema de ahora es que tenemos familias partidas en nuestras iglesias. ¿Cuántos dicen amén, hermanitos? Las iglesias, las familias que hoy están en la iglesia están partidas, están divididas entre ellas mismas. Vienen a la iglesia y sin hablarse. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vienen empedernidos aquí a santiguarse con el sacerdote, el cura Tony. ¿Cuántos dicen amén? Sí, a eso venimos a la iglesia, a que nos pongan la cruz. Amén. Ya comenzó la cuaresma. Oiga, debemos de comenzar a las raíces. ¿Cuáles son las raíces? La unidad. Tenemos una iglesia dividida. Tenemos una iglesia tan, pero tan empleitada. Tenemos una iglesia donde, oiga bien, todos se odian. Nadie se puede ver a nadie. Amén. Ay, yo voy, pero si va fulana de tal, no. Amén. A mí me gusta trabajar en la hora, pero como ahí está fulana, y con y no dicen con ella, y con esa no se puede trabajar. Necesitamos volver a las raíces de la unidad. Necesitamos volver a los valores de la familia. Mire que dice, tenían las cosas, dice, y los que habían creído, levanten la mano aquí los que han creído en el Señor, y los que habían creído estaban, como dice, juntos, y tenían en común todas las cosas. Mire, regrese a las raíces de su familia. Vamos a las raíces de nuestra familia. ¿Cómo era nuestra familia? ¿Cómo era la familia en 1970? ¿Cómo era la familia en 1980? Aún todavía un poquito los 90, pero del 2000 para acá las familias se han despedazado. ¿Qué unían a las familias antes? Vamos a ver. Los lugares que nos unían, ¿cuáles eran? Uno de ellos era la hora de la comida, el juego de comedor. ¿Sí o no? Ahí estaba, cuando eran las familias nucleares, ahí estaba papá, ahí estaba ¿quién? Mamá, y estaba ¿qué? La chorrera de monos. Y bien bonita, se miraba hasta adornada la mesa con el gran desfile, ¿verdad? Uno de 25, uno de 24, uno de 20, uno de 15, uno de 10, uno de 8 y uno de 3 meses. Y bien linda se miraba la mesa. Y nadie comía hasta que no comenzara a hartarse el papá. Y decía, no toca la comida, bicho. Reverente. ¿Por qué? Que se siente su padre y el papá estaba a la cabeza de la mesa. Oye, al viejo allá lo mandan al cuarto. ¿Cuántos dicen amén? Llévale la comida a tu tata, que no venga el comedor porque es que por allá es el viejo rabo verde. ¿Cuántos dicen amén, hermanito? Si es cierto. Regresemos a las raíces de la familia.
Regresemos a los lugares donde nos uníamos. ¿No es cierto que todos nos sentamos a ver los muñequitos o una película de familia? ¿Sí o no? Hoy no, uno está ahí en la computadora, otro está con el celular por allá, otro está con su tablet por otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Y los papás dando riata. Necesitamos recuperar las raíces de la familia, a vivir como todos, que tengamos en común todas las cosas y que estemos como juntos. Retornemos, oiga bien, a los valores familiares, iglesia. Ya no estemos divididos entre nosotros mismos como congregación. Yo no estoy diciendo nada fuera de orden, eso le estoy diciendo lo que era la familia de los 80, de los 70, aún un poquito de los 90, como le digo, ya del 2000 para acá, eso se perdió. ¿Sí o no? Todos estamos divididos en la misma casa. Amén, mis hermanitos. Necesitamos recuperar esos valores familiares, esas raíces, no las olvidemos. Mire, ya lo hago el Señor porque me da un juego comedor cabal con 4 sillas. Porque la Rebeca es tamaña, señora. Ya ocupa una silla, ya la Rebeca. Amén. Usted necesita recuperar. Busquemos los lugares que nos unen. Por lo general nosotros le damos realce a las cosas que nos dividen en la casa. O ya la comida ya no nos une. Ya no nos une eso, ya el comedor ya no es un lugar donde... Es más, me atrevo a decir esto, que hay casas donde ya no hay juegos de comedor. Uno come en la cama, otro come en otra oficina, otro come en la sala, otro come en el patio, va a comer uno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ya no hay ni juegos de comedor. Necesitamos retornar a esos valores que nos mantenían unidos. La familia es un centro, la familia es un lugar de unidad, la familia es un lugar, oiga bien, donde podamos, oiga bien, retornar a esa época. 2. No le voy a mentir, me ve 15 minutos en eso. 2. Necesitamos regresar, oiga bien, a las raíces de una iglesia espiritual. Hoy solo tenemos, y gracias a Dios que no han venido esta tarde, solo iglesias carnales tenemos ahora. Pero hoy no han venido esta tarde, gracias a Dios. Todos los carnudos se han quedado durmiendo ahora. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿por qué no va a ir a la iglesia? Quiero dormir. Retornemos a la iglesia espiritual, a los principios, a las raíces de una iglesia espiritual. Dejemos de ser ya tan carnales, hermano. Amén, mis hermanitos. Y mañana, ¿qué día es? Patriarca. ¿Y qué va a haber de refrigerio? Aleluyita. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Sí. Culto de acción de gracias. ¿Y qué va a dar, hermano? Amén, hermanito. Chuco, pues no voy. Si da panes con pollo, ahí le caigo con todo. Somos tan carnales, o ya no nos motiva a ir a la iglesia. Mire, esta iglesia es bastante tradicional. Nuestro culto aquí es tradicional. Ya vieron lo que cantamos, alabanzas congregacionales. Los coritos que cantamos aquí en esta iglesia son tradicionales, pero son los que ministran al alma y al espíritu. La mayoría de música actual solo es la gran bulla. Algunos aquí que parecen de taquicardia hasta más le hace el corazón. Si es cierto, la mayoría de la alabanza actual solo es ritmo, no tiene letra. Tres palabras dice, y ahí se quedó, pues. Ya no le dio el ayote a Marco Cuijo. ¿Sí o no? Marco Cuijo los 4 palabritas les pone la alabanza.
nosotros mantenemos el culto tradicional porque son alabanzas que expresan devoción por Dios. Alabanza, y gracias a Dios que hemos logrado, bueno, que Dios ha hecho que se adapten estos equipos electrónicos a ese tipo de alabanza. Amén. Nosotros no queremos perder las raíces. Es que esta es una iglesia, no una discoteca. ¿Cuántos dicen amén, hermanito? Es que es una iglesia y venimos a adorar a Dios, no venimos a bailar nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros venimos a adorar a Cristo. No venimos a deleitarnos nosotros solo por deleitarnos en la carne. Regresemos a la raíz de una iglesia espiritual. Retornemos al primer amor, hermanos. Retornen a su primer amor. Yo recuerdo antes de los pastores, a nosotros, a los que nos criamos con ese tipo de pastor, no nos daban agua el domingo. El domingo el pastor exigía, y harás congregar a tu pueblo. Así es el texto sagrado, ¿sí o no? Hombres y mujeres, niños y extranjeros, y anunciaréis el mandamiento de Jehová para que guarden y hagan. O sea, ese texto era la base de la escuela bíblica de antes. A la escuela bíblica llegaba desde los pequeñitos hasta el adulto. Ahí en la tarde, ¿qué galán que ya pasó la escuela dominical? Voy a ir a descansar. ¿Cuál? A las 2 lo querían a uno en el culto. Y en asambleas de Dios en aquel tiempo, el culto no duraba como ahora 2 horitas. 3 horas y media el culto. Entrábamos a las 3 de la tarde y salíamos a las 6, 6 y media. Capaz yo pongo un culto y yo me quedo yo solo aquí, predicando. Ese era el culto original y nosotros allí estábamos todos los domingos ansiando palabra de Dios y cantando a Dios. Solo de oración en el culto dominical era de no menos de 45 minutos en la oración. Cuando era poquito, media hora de oración en el culto, en medio del culto. Necesitamos recobrar esa espiritualidad, esas raíces. Usted las necesita. Retorne a su primer amor, a ese enamoramiento con Dios. Apasionese de Dios, tenga pasión por Dios, tenga pasión por su palabra. Hay algunos de nosotros que con un cultito nos quedamos a la semana. Y solo venimos a uno del domingo. Si ya venimos a 2, nos empalagamos. ¿Cuántos dicen amén? No, mucho dicen, mucho. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es verdad. Nosotros, hermanos, Dios guarda. Mire, le aseguro que usted para venir al culto hay que estarlo rogando. Y va a estarlo puyando. Alistate, muchachito, purate. Ya es la hora, mira, el culto comienza a las 3 y a las 3 y media. Purate, bicho. Hay que estarlo puyando. Pero dígale que va a ir a la playa. A las 4. Ese ingrato a las 4 de la mañana está de pie. Y ya con la mochila. Con la mochila duerme. ¿Cuántos dicen amén? Apúrate que a las 5 han dicho la hora de salida. Nos vamos a quedar. ¿Y qué hora son? Las 4:15. ¿Todo por qué? Nos gusta. Nos gusta Viene a enseñar las lonjas. Digan amén, pues. Nos encanta. No vaya a ser de playa. Amén. Que ahí están con todo. Pero culto. Solo falta que lo arregle.
nuestro primer amor, hermano, a las raíces de una iglesia fuerte, dinámica. Mire cómo dice el versículo número 46. Y perseverando, dice, unánimes. ¿Cómo dice? Cada día, ¿dónde? En el templo. ¿Y qué más? Y partiendo, ¿qué dice? El pan, ¿a dónde? Comían, ¿qué dice? Juntos. ¿Y qué más? Con alegría. ¿Y qué más? Y sencillez. ¿De qué dice? Volvamos a ese amor de iglesia, donde nadie menospreciaba a nadie, donde no había acepción de personas, donde no había, oiga bien, donde no había odio entre los creyentes. Yo les expresaba, no me acuerdo a quiénes les estaba expresando un día de esto, que en la iglesia de los 80, bueno, de los 90, en la iglesia que estuve en el cuerpo oficial, mire, solo peleando usted. La reunión comenzaba a las 6 de la tarde y eran las 10 de la noche y no pasábamos del mismo punto. ¿Y cuál era el punto? El gran pleito entre dos familias. Así como lo oye. No, hombre, ya dejemos de odiarnos, dejemos de vernos mal. ¿Ya viste cómo vino la fulana? Uy. Tenemos todavía ciertos, ¿qué? Rencores, envidias, celos en nuestros corazones. Olvidémonos ya de esa parte y veamos qué nos une. ¿Cuántos tienen un Rey de Reyes y Señor de Señores? Eso nos une. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo de Dios? Amén. Usted mira a Cristo en su hermano que está a la par suya. Oye, mira el chamuco, hermano. No, usted mira a Cristo en el rostro de su hermano. Dile, hermano que está a la par, le amo en el amor del Señor. Vamos, quiero ver. Vamos. Ven. Practiquemos entre nosotros la comunión. Regresemos a una iglesia que tenga comunión, que tenga armonía. Mirad cuán bueno. ¿Y qué dice? Y cuán delicioso es habitar, que dice, los hermanos, ¿cómo dice? Juntos en armonía. Qué lindo estar en una iglesia donde hay armonía. Amén. Y algunos hasta se preguntan, ¿verdad que hoy no vino cara de piedra? Por no decir, hoy no vino tetunte. Algunos así preguntan, porque el hermano solo con la gran jeta. ¿Sí o no? Si no dan ganas de saludar, cara de bulldog tiene. Solo bravo. ¡Sí es cierto! A ustedes les da risa, pero es verdad. Los hermanos dicen, es como el buen óleo, el cual desciende, ¿qué dice? Sobre la barba, ¿qué dice? La barba de Aarón. ¿Y qué dice? Y baja hasta el borde, ¿de dónde? De su vestido, como el rocío de Hermón. Porque ahí envía Jehová, ¿qué dice? Bendición. ¿Cuántos sienten bendición aquí esta tarde? Quiero ver. Bendición y qué más? Vida eterna. Mire, no hay como estar en paz con los unos con nosotros. Dice la Biblia, seguid, ¿qué dice? La paz. ¿Con quién dice? No solo con el que me cae bien, le cae bien el varón a usted, hermano. Porque yo veo que los codiando lo pasa aquí. Amén. Con amor, ¿verdad? Seguid, ¿qué dice? La paz con todos. Y eso significa hasta aquel que no quiere tener paz conmigo. Hasta aquel que le caemos mal. Hasta con ese hay que seguir la paz. Amén. ¿Y qué más? Y la santidad, sin la cual
Nadie. Retornemos a los valores de la coinonía, de la armonía entre nosotros. Regresemos a esa fraternidad cristiana. Regresemos a esa comunión, dice, y perseverando unánime cada día en el templo y partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría. ¿Y qué dice? Regresemos a esa sencillez. Regresemos a esa humildad nuestra. ¿Por qué? Esas son nuestras raíces. Esas son las raíces del pueblo de Dios. Esas son las raíces de la iglesia cristiana. La iglesia no tiene por qué, oye, ¿por qué estar aquí en guerra entre nosotros mismos? Amén. Hay algunos que se preparan para ir al templo. Hoy voy bien afilado, dice. Cuando me salude fulano de tal, le voy a decir, hoy sí me habla. Si es cierto, vi que hay gente que viene preparada hasta con la respuesta que le va a dar para achicar al otro. Parece increíble. Amén. Pero si es que así le andamos cabal, solo para decirle. Amén. Verso número 40. Alabando a Dios, ¿qué dice? Y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día, ¿qué dice? A la iglesia los que habían de ser. Regresemos a la gracia de Dios. A la raíz de la gracia de Dios. Cuando dice que tenía el favor con todo el pueblo, se refiere, dice el verso número 40, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué belleza usted! ¿Quién no quiere estar en esa iglesia? Una iglesia, diga bien, que tenga la gracia de Dios. Aquí, en toda iglesia hay problemas. Yo alabo al Señor porque tengo 8 años, voy a cumplir 8 años de estar predicando aquí. Y hasta ahorita no he tenido una división. Alabo al Señor por eso. Amén. Una iglesia que apenas llevan 1 año, año y medio, 2 años ya partidas, divididas. Yo alabo al Señor porque no he tenido. Y no he tenido un problema radical. Un problema que se levante un demonio por ahí y me quiera hacer la vida imposible. Parte se lo debo, por supuesto, al cuidado de Dios con mi vida y con la iglesia. Segundo, se lo debo a todos los que oran por esta iglesia y por su pastor y la familia pastoral. Amén. Hasta ahorita, mire, yo puedo decirle así claramente con mi hogar, con mi esposa y con mis hijos. Yo con mi esposa no he tenido un problema así como para decir, dejémonos. Me han sacado de la casa, pero no hemos dicho, dejémonos. ¿Vean? Gracias a Dios hasta ahorita no ha habido un problema que yo le he dicho, bueno, me voy para donde mi mamá, pues, porque, ¿verdad? Y no tengo para dónde agarrar, voy a ir a parar donde ella. Yo sé que mi mamá me recibe. Amén. Amén. Dígame, sierva. Va. Pero hasta ahorita yo no he tenido un problema así, gracias a Dios. Siempre le he dicho a mi esposa, venga, che, con chupapa. Gracias a Dios no he tenido un problema así. Ni aquí en la iglesia un problema que rompa aquí todo lo que está ahí. O algún ministerio que me ha dado problemas allí. Ha salido ahí, ¿verdad? Uno ahí que le faltan 10 para el peso, que hace algún desorden en alguna célula, o que toma algunas decisiones y yo lo voy a hacer y a mí Tony no me manda. ¿Verdad? Si es cierto, yo no lo mando, quien lo manda es el Señor.
Pero el siervo que Dios ha puesto aquí para administrar la obra soy yo. Y cuando han caído en desobediencia les ha ido mal. Amén. Solo con mi esposa hemos hablado de eso. Mira, ¿no has visto lo que está haciendo fulana de tal? Y digo, ¿por qué permitís eso? No, le digo, hay que dejarle. Dios va a tratar con esa persona, con ese líder. Y cabal, así ha sido. Vaya a verlo ahora. Arruinada. Pero eso, gracias a Dios, porque siempre, y eso quiero dejarlo bien claro, siempre he orado preventivamente con esta iglesia. Si hay algo que yo he hecho en esta iglesia es orar preventivamente para que la gracia de Él no se vaya de este lugar. Nosotros en esta iglesia tenemos visitas todas las semanas, visitas nuevas. Todas las semanas tenemos, para la gloria del Señor, aquí en la iglesia gente nueva. Y eso ha sucedido desde que nació la iglesia. Amén. Y todos los años hemos recibido miembros nuevos. Y todos los años hemos bautizado gente. Y todos los años hemos celebrado el aniversario. Y todos los años hemos tenido fiesta. Y todos los años hemos salido en victoria. Y eso se lo debo a la gracia del Señor con esta iglesia. La iglesia no debe perder su gracia. La gracia del Señor. Amén. El día que perdamos la gracia de Dios, dejamos de ser iglesia porque Cristo ya no está aquí. Dejaría de llamarse iglesia cristiana. ¿Por qué? Ya Cristo ya no está aquí. Pero regresemos y tengamos esos valores en esta iglesia. Uno, regresemos a los valores de las raíces familiares. Dos, a una iglesia espiritual. Y tres, a esa gracia preciosa. Si nos mantenemos ahí, hermanos, la iglesia no perderá su esencia. ¿Cuántos dicen amén? Recuérdese usted cuando aceptó a Cristo, que solo en la iglesia quería pasar metido. Amén. Y hoy, entre menos viene la iglesia, más feliz. No, venga a la iglesia, venga a adorar al Señor. Retorne a esa época. ¿Ya no se acuerda cuando solo coritos andaba cantando? Nadie se acuerda. Cuando solo cantando coritos pasaba. Hoy entre medio del corito se mete una echente. No, hombre, regresemos a nuestros valores originales. Y oiga bien, y será una iglesia que mantendrá la esencia de la gracia de Dios. Démosle un buen aplauso al Señor y oremos.